Muy bien, estamos en Lucas capítulo 5, por favor. Estamos comenzando un nuevo capítulo. Qué rápido vamos, ¿verdad? ¿Qué tenemos? 5 años de estudiar Lucas y no sé cuántos años, no tanto. Pero aquí estamos en capítulo 5 y vamos a leer los versículos 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahora, la pregunta que nos hacemos y la pregunta que siempre hemos de preguntarnos es: ¿por qué está este pasaje en la Biblia? ¿Y qué pasó aquí en medio? No hay nada ni nadie, ¿verdad? Así que voy a ajustarme un poco para acercarme. Levanté la cabeza y dije: ¿Dónde se fueron? Aquí están, muy bien. Hay una división en la iglesia, ¿verdad? Ustedes que son los fundamentalistas y ustedes los modernistas o algo así, no sé. Los pentecostales y los que no sé. Pero aquí estamos. Pero ¿por qué se encuentra este pasaje en el Evangelio de Lucas? ¿Por qué está en la Biblia? Y aunque lo que tenemos aquí es un gran milagro, el propósito principal de este pasaje no se trata del milagro. Un milagro es poder sobre la naturaleza, ¿verdad? Sino el punto principal es el llamado de Pedro, Jacobo y Juan. O sea, lo que vimos en los versículos 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. No es el primer contacto de ellos con Jesús. Estuvieron en el bautismo de Jesús por Juan en el río Jordán. Y no será el último contacto. ¿Qué motiva a estos pescadores comerciales a seguir a Jesús en lugar de continuar siendo oyentes interesados? Algo pasa en esta ocasión. Algo sucede en este milagro que a Pedro y a los demás les transforma sus vidas para siempre. Y habrá otros encuentros con Jesús. Es decir, lo que tenemos aquí en Lucas 5 es el principio, no es el final. Y la transformación, igualmente para nosotros, es un proceso. Y como siempre digo, muchas veces hoy en día hemos hecho la salvación toda la enchilada. O sea, una vez salvos, pues no hay nada más. No, la salvación es simplemente el comienzo de una nueva vida, que es un proceso. Es un proceso. No es un cambio de la noche a la mañana, en un sentido así lo es, de la vida o de la muerte a la vida, digo. Pero esa transformación es un proceso con nosotros también.
Recordemos que este es el Mesías judío. Y Lucas está escribiendo a los gentiles, los no judíos. Entonces por eso siempre preguntamos, ¿por qué está esto en la Biblia? Tomando en cuenta su propósito, Lucas está escribiendo a personas como nosotros. Yo en lo personal no crecí estudiando las Escrituras. Ahora, yo estaba en una iglesia tradicional en los días de mi niñez, mi juventud, pero nunca había llegado a entender las Escrituras. Y desafortunadamente en nuestra iglesia no enseñaban mucho la Biblia, ni tampoco a los niños, ni a los jóvenes. Entonces, cuando yo vine a la fe, siendo universitario, yo sufría de un pequeño complejo porque pensaba, ¿cómo es que el Señor podría usarme a mí? Porque los demás conocen la Biblia y yo no. O sea, yo no tenía idea ni de las historias más comunes como Jonás y Abraham y Daniel y los leones y todas esas cosas fueron para mí una nueva aventura. Entonces pensé, ¿cómo es posible que el Señor pudiera usarme a mí, que no conozco estas cosas? Y a mí me parecía que todos los demás conocían muy bien la Biblia. No fue cierto, pero esta fue la impresión que tuve. Y tenemos que reconocer que Lucas está escribiendo a este tipo que se llama Teófilo, que tampoco es judío. Lucas tampoco es judío. Es decir, ninguno de estos dos entendían las Escrituras como los judíos, que todas sus vidas están allí en la sinagoga estudiando las Escrituras. Lucas no. Teófilo tampoco. Entonces, con nosotros en mente, Lucas está contándonos estas historias. Los primeros discípulos de Jesús, fíjense, son estos pescadores. Son judíos marginados, porque son galileos. La impresión que tenemos muchas veces es que Jesús andaba en un mundo totalmente judío, y no es cierto. Porque los judíos ortodoxos vivían en Jerusalén o en Judea. Y Galilea en estos días se llamaba, y así se llama en la Biblia, Galilea de los gentiles. Porque cuando mucho, los judíos en Galilea representaban el 20% de la población, cuando mucho. Y por eso los judíos de Jerusalén y Judea los consideraban judíos marginados, débiles, sospechosos, no genuinos, no como nosotros, que somos fieles, que conocemos bien las Escrituras. Qué interesante que Jesús comenzó su ministerio, no escogiendo a los teólogos de Jerusalén para ser sus discípulos, sino comenzando con estos pescadores comerciales, marginados, sin letras, como dice la Biblia. Así comenzó su ministerio el Señor Jesús. ¿Qué te motivaría a ti a pasar de simplemente asistir a la iglesia a participar activamente en los aspectos del ministerio? Ahora, esta es la pregunta, porque esto es lo que pasa a estos pescadores. Antes escuchaban a Jesús, estaban en el Jordán cuando se bautizó, y me imagino que les encanta escuchar las palabras de Jesús, pero son pescadores. Pero desde este día en adelante, sus vidas no son iguales. ¿Qué les pasa? Yo creo que dos cosas pasan. Dos elementos que podemos ver en este pasaje. Primero, la relevancia de las palabras de Dios. Y en segundo lugar, la realidad de su poder. Así que, escudriñando este pasaje, vamos a fijarnos en estas dos cosas.
¿Y cómo es que Dios quiere tomarnos y usarnos no aparte de nuestra vocación, sino en nuestra vocación? Ahora, esto es muy importante, porque en muchas iglesias se da la idea de que si uno va a crecer, si uno va a llegar a ser verdaderamente espiritual, tarde o temprano tendrá que convertirse en pastor, evangelista, misionero, lo que fuera, y si no, se queda como un obrero de segunda clase, y no tan espiritual como los demás. Pero nada podría ser más lejos de la verdad bíblica. Y en este caso vamos a ver cómo es que el Señor toma a estos pescadores y quiere usarlos en su vocación y no aparte de ella. ¿Por qué? Vamos a ver la relevancia de las palabras de Dios. Lucas 5, versículo 1. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aconteció, dice. Y esto establece conexión con lo anterior. Veamos, por favor, capítulo 4, versículo 42, 3 y 4. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Esta frase, para oír la palabra de Dios, es una expresión técnica en hebreo para hablar de los oidores de la palabra. Santiago hablaba de los que oyen la palabra, los que hacen la palabra. Entonces, en este caso son los aficionados de Jesús, pero no necesariamente personas que participaban. Son las personas que están escuchando, a ver qué va a decir. Son las personas del domingo en la mañana que aparecen y después se van. Estas son las personas que están presentes en esta ocasión. Y significa que el gentío considera que Jesús es profeta. Y probablemente que es un gran profeta, un gran maestro. Pero todavía no han llegado a captar el sentido, la realidad de que Jesús es Dios encarnado. No han llegado a este punto. Ahora, el escenario, el lago de Genesaret, también se llama el mar de Galilea o de Cineret o Tiberias. Este lago tiene varios nombres en las Escrituras. Pero clave aquí es el hecho de que Jesús ha entrado en el mundo del pueblo. En lugar de esperar que el pueblo entrara a su mundo. Es decir, si nosotros pudiéramos planificar la venida del Mesías, probablemente lo pondríamos en el templo en Jerusalén, esperando que la gente le buscara en el templo. Pero Jesús vino y entró en el mundo de ellos. Y la realidad es, esto es un cuadro, un símbolo de nuestra responsabilidad también. No simplemente abrir las puertas de este edificio los fines de semana, los miércoles en la noche, esperando que la gente nos buscara. No, aquí estamos para aprender, para salir y llevar el evangelio a donde ellos. Si nosotros vamos a seguir al Señor Jesús, entonces tenemos que seguirle para entrar en el mundo. Y no simplemente esperar aquí que la gente nos buscara. Pocas veces esto va a suceder. Y aquí tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesús. A muchos les cae bien Jesús, pero no tienen mucho tiempo para dedicarlo a su palabra. Entonces, versículo 2 dice:
y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Porque es a veces que hay muchas personas que dicen que creen en Dios y son aficionados de Jesús, Jesús les cae bien, pero no están. ¿Dónde están? Es muy interesante lo que sucede aquí. Cuando Jesús está enseñando en el versículo 1, ¿quiénes no estaban? Pedro, Juan, Jacobo, los mismos que van a ser entre sus líderes, que van a cambiar el mundo unos años después. Pero cuando Jesús está enseñando al gentío, ellos no están. Interesante, ¿no? Hubiéramos pensado que ahí están, en la primera banca, esos tres. Pero no están. ¿Por qué? Porque están trabajando. Está entre semana. Tienen que trabajar. Habrá tiempo a escucharle a Jesús el sábado en la sinagoga. Yo tengo que trabajar. Y muchas veces es legítimo. Hay personas que quisieran estar esta noche, pero tienen que trabajar. Hay personas que los domingos tienen que trabajar. Natural, claro que sí. Por supuesto, lo entendemos. Es comprensible. ¿Por qué están pescando estos tres mientras los demás escuchan? ¿Será porque les gusta lo que Jesús dice, pero no les parece relevante para su realidad diaria? Es decir, estos tres estaban escuchando a Jesús en el río Jordán cuando fue bautizado por Juan, y les cae muy bien y les gusta escuchar sus palabras, pero eso tiene que ver con la vida espiritual. Nosotros tenemos que trabajar. Y según ellos, lo que Jesús dice no tiene tanta relevancia para la pesca, pero tiene mucha relevancia para mi vida espiritual, mi vida interior. Hay muchas personas que tienen esta actitud. Pero Jesús tiene medios para involucrar a personas ocupadas. Jesús, te amamos mucho, pero no tenemos mucho tiempo porque somos pescadores. Y bueno, usted comprende, Jesús, que los peces no nos esperan, tenemos que buscarlos y tenemos que proveer para la familia y toda la cosa. Entonces en versículo 3 dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora, Jesús hace algo sumamente interesante, porque parece que Jesús sabe más de su vocación que ellos mismos. Por lo que dice en versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra echaré la red. Es decir, este pobre rabí no sabe nada de la pesca. Nada. Jesús no temía salir de la sinagoga para alcanzar a las masas y no teme entrar al ámbito de la vocación de estos pescadores. Él quiere usar nuestra vocación para el avance de su reino. Y lo que tenemos que entender es que Dios quiere que todos sean seguidores de Él de primera clase. Y no solamente los líderes, los pastores, los misioneros, los evangelistas. Todos
podemos estar en el primer rango de seguidores de Cristo Jesús. Y qué interesante, Él no les dice lo mucho que tiene que ofrecerles. ¿No quieren seguirme a mí? Y yo les prometo felicidad y gozo y buenas relaciones con sus hijos y buena relación con su señora. No, Jesús les pide ayuda y les dice qué hacer en su vocación. Como en aquella ocasión cuando en Juan capítulo 4 está con la mujer samaritana. ¿Y qué le dice? Mujer, yo quiero ofrecerte la vida eterna. Yo quiero ofrecerte el gozo y la paz si vienes a mi iglesia. No, ¿qué le dijo? Mujer, dame de beber. Así estableció el contacto. Qué interesante. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y siempre es bueno invitar a la gente a venir a los cultos de la iglesia. Fantástico, de acuerdo. Pero si después de tantas veces y no responden, ¿qué tal si dices, tenemos una liga de fútbol? ¿Me puedes ayudar porque me han pedido ser entrenador y pues necesito ayuda? ¿Quieres venir a ayudarme? De repente, otra actitud. ¿Qué tal si estamos trabajando en algún proyecto? ¿Qué tal si estamos limpiando las canchas? ¿Qué tal si estamos ayudando en la comunidad y le decimos al vecino inconverso, ¿quieres ayudarme, por favor? De repente, otra actitud. Y es precisamente lo que el Señor Jesús hace. Lo que nosotros muchas veces queremos hacer es decir, bueno, cuando tú aceptas a Cristo y después de pasar varios años estudiando para llegar a ser tan espiritual como yo, entonces le vamos a dar el privilegio de participar. Pero Jesús al contrario, decir, oye, necesito tu ayuda. Pero Señor, no están listos. Nunca van a estar listos. Necesito tu ayuda. Son tontos ahora y después. Necesito su ayuda. Este es el ejemplo que Jesús nos da. Y entonces Él dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, el tiempo de enseñanza ha terminado. Y ha llegado la hora de acción. Y en lugar de decirle a Pedro, gracias, Jesús le da un desafío ridículo. Totalmente. Él dice, echad vuestras redes para pescar. Ahora, cualquier pescador sabe que es la hora incorrecta, el lugar incorrecto, la profundidad incorrecta. Porque los peces buscan alimento por la noche y cerca de la costa, y usualmente en un punto en donde un manantial de agua alimenta el lago. Así han pescado los pescadores en este lago desde siglos atrás. Y después de trabajar toda la noche sin nada, Jesús le dice, bueno, echad vuestras redes para pescar. Ahora, fíjense, toda la noche trabajando. Están totalmente agotados, quieren ir a casa y Jesús tiene el valor para pedirles, echad vuestras redes. Fíjense también, acaban de limpiar sus redes. Y Jesús les está diciendo, echar sus redes otra vez y están ya agotados. ¿De veras? No me digas que hay otra reunión en la iglesia, ¿de veras? Después de trabajar todo el día, ¿tengo que ir otra vez a la iglesia? ¿En serio? Me imagino que sentían algo así. ¿Crees que conoces tu trabajo mejor que lo que Jesús lo conoce? Muchas veces así actuamos. Pero Jesús está importunándolos
de manera muy intencionada. La última vez vimos a Jesús siendo importunado por tener que sanar a los que vinieron a la casa de Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Porque su suegra estaba enferma, al punto de morir. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Estando muy agotado, vino a la casa de Pedro y sanó a su suegra. Interesante. Jesús ve algo en estos jóvenes y de manera muy intencionada está extendiendo este desafío mucho más allá de lo que están acostumbrados. Ahora, estos pescadores están acostumbrados a trabajar duro para ganarse la vida, pero están dispuestos a ser importunados por seguir a Jesús cuando ellos saben que no hay peces. Y han trabajado toda la noche sin nada, agotados, han limpiado sus redes ya. Y este tipo nos está diciendo echar las redes otra vez. De veras. ¿En serio? Pero Pedro da un paso de fe. Y dice en versículo 5, respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ahora Pedro le llama maestro. En esta cultura es lo mismo, es decir, patrón o jefe. Está bien, patrón. Claro, jefe. Está bien. Pero no le llama señor. En el griego kurios. Lucas, a propósito, nunca jamás usa la palabra rabí, porque Lucas está escribiendo a no judíos. Entonces, la respuesta de Lucas es hablar como un no judío. Ahora, Pedro está cansado. Pedro está malhumorado. Acaba de lavar sus redes. Ha pasado toda la noche pescando, pero los peces no estaban cayendo en la red. ¿Y qué dice? Más en tu palabra, patrón, vamos a echar la red. Ahora, tal vez sería demasiado decir que Pedro realmente comprendía la profundidad de esta frase, más en tu palabra. Ahora, nosotros vemos esta frase y pensamos de inmediato en la Biblia. Les voy a decir probablemente lo que pasa. Como les explicaba, Jesús acaba de sanar a su suegra. Y en esta cultura, cuando Jesús haya sanado a su suegra, Pedro tiene una deuda. Tiene una obligación. Es favor por favor en esta cultura. Entonces la respuesta que Pedro da es como decir, bueno, patrón, lo que sea. Está bien. Es algo que tiene que hacerlo por la deuda que tiene. Ahora, es importante porque tal vez piensas que, pues yo no tengo la fe que tiene Pedro. Y la verdad es que tampoco la tiene. Pedro es como todos nosotros. Jesús aprovecha la cultura, un favor adeudado, o lo que fuera, para llevar a Pedro a un punto de obediencia en disciplina. Es una buena posición. Aun cuando no es una cosa que sale del corazón con gozo, siempre es bueno obedecer la palabra del Señor. Más en tu palabra lo voy a hacer. Y esto nos enseña que no se necesita una gran fe para comenzar. Y por eso es muy importante entender lo que está pasando. Porque muchas veces cuando Pedro dice, más en tu palabra, pensamos, más en tu palabra, Señor, porque yo creo la Biblia. Y pensamos, yo no tengo esa fe. Pues él tampoco, ese es el punto. No necesitas tanta fe. Necesitas tan solo la fe
de una semilla de mostaza y obedecer lo que la palabra dice. Ahí podemos comenzar. Está bien, me congregaré, leeré mi Biblia, serviré, ofrenderé, está bien. Ahí tenemos que comenzar. Simplemente obedeciendo lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros estamos en esta posición de sumisión a su palabra, con mucha fe o con poca fe, cuando estamos en la posición de sumisión a su palabra, entonces podemos entender la realidad de su poder. Y Jesús tiene poder hasta sobre la naturaleza. Versículo 6, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Sorpresa de sorpresas. ¿De dónde vinieron esos peces? Es un milagro, en serio, es un milagro. Es como un jugador de juegos de azar que gana más de lo que pierde. Y sigue, y sigue, y sigue. Así es la vida del pescador. Pero un día le atira el premio gordo. Y dice, ¡ah! Así sentían estos tipos. Pedro probablemente piensa que es un manantial nuevo. Y que con esta habilidad Jesús, un rabino pobre, podría ganar mucho dinero. Algunos eruditos han calculado el valor relativo de una pesca como esta. Es grande. Muchas veces cuando vemos este milagro pensamos, qué bien, qué interesante. No, para estos pescadores es gran cosa. Podría representar 3, 4, 5 meses o más de salario en un solo día. Es enorme lo que pasa. Así que Jesús le da el premio gordo a Pedro. Y todo lo que éste tuvo que hacer fue dejarse importunar y hacer lo que Jesús le había dicho. Y esto ni siquiera, fíjate, por motivos religiosos, sino en su vocación. Solo eso. Se le cayó el gordo simplemente por obedecer a Jesús en su vocación, con ningún motivo espiritual. Interesante. Pero el poder de Jesús mayor de lo que podemos imaginar o manejar. Porque versículo 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Algunos han comentado sobre la mención de que ellos hicieran señas a los compañeros en lugar de llamarlos a voces. Y sin duda pensaban que este era un manantial nuevo en el lago y no querían que una multitud de barcas se agolparan alrededor de ellos para unirse a este descubrimiento. Quieren guardarlo, un secreto para ellos. Pero imagínate que no deseaban dejar que ningún pez escapara. A punto de haber capturado tantos que sus barcas corrían el riesgo de hundirse. Y como digo, es mucho más que una buena jornada de pesca. Es posible que representa el equivalente de varios meses de ingresos. Algo formidable. Y un encuentro con esta clase de poder puede alterar nuestras vidas de manera drástica. Y por eso los versículos 8 y 9, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pedro claramente está conmovido y cae a los pies de Jesús confesando su condición de pecador y ahora sí le llama Señor. Curias. Señor. Los demás también estaban asombrados, los pescadores que trabajaban para Pedro, Jacobo y Juan, sus compañeros, según lo que dice el versículo siguiente, están totalmente conmovidos. ¿Qué es lo que podría llevarte a ti a caer de rodillas delante de Jesús?
Yo no sé, estoy preguntando. ¿Qué podría llevarnos a este punto? Y esto es lo que significa ser discípulo de Jesucristo, dispuestos a seguirle. Versículo 10 dice, asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En este momento Jesús tiene aproximadamente 30 años de edad. Con toda seguridad, todos esos hombres tienen menos de 30 años. Para comenzar, pocas personas pasaban los 40 años en esta cultura, en este tiempo, en el primer siglo, por mucha enfermedad, por las condiciones de la vida, etc. Pero para seguir a Jesús, Jesús obviamente es la persona mayor. Y todos sus discípulos o adolescentes o hombres en sus años 20. Están dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él. Como digo, no es su primer encuentro con Jesús ni será el último. Ellos capturaron muchos peces y todos estos murieron como parte del proceso, los peces. Ahora Jesús les desafía a ser pescadores de hombres. Literalmente a pescar vivos, es lo que dice Jesús. Cuando pescamos a personas, estas viven a través del proceso. Qué lindo eso, ¿verdad? Estos peces murieron todos. Pero cuando nosotros estamos pescando a vivos. Y las personas viven y cada día más en este proceso. Su perspectiva cambia cuando se dan cuenta de lo que Jesús dice es completamente relevante y aplicable a cada detalle de sus vidas, incluso sus vocaciones. Yo creo que esta parte es algo que nos hace falta hoy en día. Estamos dispuestos a venir a la iglesia un par de veces cada semana para escuchar. Pero muchas veces no tenemos idea lo relevante que es Jesús para nuestras vocaciones. Cada día, en la vida cotidiana, Jesús es tan relevante. Y de repente nada es más importante que seguir a Él. Esto es el discipulado. Como he dicho muchas veces, el discipulado no es un curso, no es un libro. Es una vida. Es seguir a Él. Es seguir creciendo todos los días. No es llegar a un punto donde puedes enseñar a otros. No, enseñamos a otros, pero todos en el proceso estamos madurando, creciendo, siempre. Un proceso de toda la vida. Y seguir a Jesús es radical, pero no es imprudente. Versículo 11 dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí tenemos otro problema. Leemos este versículo y decimos, lo dejaron todo. Yo tengo familia, tengo negocio. Momentito. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de lo que en la literatura se conoce como la hipérbole oriental. Es decir, una exageración fuerte que tiene el propósito de recalcar un punto. Y la gran mayoría de los estudiosos consideran que esto confirma la autenticidad de la narración que Lucas presenta, porque es obvio que conoce la cultura. Así hablaban, hasta el día de hoy, en esta parte del mundo, así hablaban, así hablan hoy. Con esta exageración grande para hacer énfasis. Cuando dice que ellos, dejándolo todo, le siguieron, habla de la profundidad de su compromiso. Es decir, ahora es todo por Jesús, como decimos nosotros. Todo por Jesús. ¿Esto quiere decir que dejamos los trabajos? No necesariamente, aunque si Él me dice hacerlo, estoy dispuesto. ¿Vender la casa? No necesariamente, aunque si me lo dice, está bien. Y lo mismo aquí. Porque esto no significa que necesariamente dejaron sus barcas en el agua con nadie a bordo, o que dejaron a todos los peces en la playa a que se pudrieran y que dejaran de proveer por sus familias.
Porque después de la resurrección de Jesús, ¿qué hicieron? Regresaron a sus barcas, a sus compañías de pescas, a sus casas. Luego Pablo habla de cómo es que Pedro llevaba consigo a su mujer. Así que cuando dice dejándolo todo, es para decir, estaban dispuestos a seguir al Señor Jesús con todo su ser, como nosotros diríamos. Son socios en este negocio de la pesca. Y quién sabe lo que hicieron. Quizá dejaron a un administrador que manejara el negocio mientras ellos pasaban tiempo con Jesús. Y sabemos que no se fueron para no regresar porque a cada rato están por este mismo lugar. Tenían sus casas, tenían sus familias. Pero es decir que desde este día en adelante, la vida no es igual. Ahora están dispuestos a vivir todo minuto, todo día por el Señor Jesús. Además, Jesús les estaba llamando a usar sus habilidades de su vocación en aras del reino y no que renunciaran a ellas. Simplemente les dijo, ahora os haré pescadores de hombres. Es algo que ellos pueden entender. Ah, pues sí, claro. Y cierto, compartir la fe tiene mucho que ver con el pescar. Entonces, estos hombres, pescadores comerciales, entendían totalmente lo que el Señor estaba diciéndoles. Frecuentemente las personas hoy día se desaniman de seguir a Jesús porque piensan que no son capaces de tener fe semejante a esta. Cuando la realidad es que estas personas son precisamente como nosotros, con las mismas necesidades, con las mismas debilidades, con los mismos temores. Pero una vez entienden la relevancia de las palabras de Jesús, que sus palabras son relevantes no solamente para la salvación y la vida eterna, sino hasta para mi vocación. Entender que Jesús sabe más de la computación que nosotros mismos. Jesús entiende tu celular mejor que tú. Jesús entiende tu compu mejor que tú. Sus palabras son relevantes. Y cuando nosotros estamos en esta posición de sumisión a Él, entonces vamos a experimentar este poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque Jesús ha entrado en nuestro mundo. Fíjense. Jesús no nos está pidiendo salir de nuestro mundo. Jesús ha entrado en nuestro mundo. Y nos llama a seguirle a Él. Traer su reino a la tierra. Esta es la misión. Y muchas veces lo entendemos al revés. Y aquí aguantamos esperando salir algún día, aguantando la miseria de esta tierra. No. Al contrario, Jesús ha entrado en nuestro mundo, dándonos poder y misión y significado para compartir este poder y este amor con otros. Claro, de vez en cuando Dios llama a ciertos individuos con dones, con capacidades para ser misioneros, pastores, evangelistas, pero no es porque son más espirituales que otras personas. No es porque el Señor los ama más. No, simplemente que, como dijo Pablo, el cuerpo de Cristo tiene necesidad de todo. Pero todos nosotros tenemos la misma capacidad para servirle a Él, aún dentro de nuestra vocación, y no por abandonarla. Yo creo que uno de los obstáculos más grandes en el reino de Dios es haber fomentado la actitud
No puedo servirle al Señor si no dejo mi vocación para dedicarme tiempo completo al ministerio, lo que fuera. Y precisamente por eso estamos paralizados. Porque lo que Dios quiere hacer es usarnos dentro de este mundo, dentro de nuestra vida cotidiana, dentro de nuestra vocación. Y los pocos que el Señor escoge para enseñar, para ser líderes o lo que fuera, no tienen más espiritualidad ni menos. Es simplemente que Dios tiene un lugar para todos y todos como el cuerpo de Cristo vamos adelante. Esta es la lección de este pasaje. Sí, el milagro es fantástico, pero ¿cuál es el punto del milagro? Y viendo el mundo de estos muchachos, estos de 20 no sé cuántos años, oigan, un desafío para ustedes. Estoy viendo aquí y no veo a tantos menos de 30 años. ¿Dónde están? ¿Podrá ser que no les dan a ustedes oportunidad ni chance para participar, que ustedes han llegado a tener la respuesta? Oh, pero no están listos. Pues nosotros tampoco. Y nunca vamos a estar listos. No son dignos, nosotros tampoco. Van a cometer errores. ¿Y quién no? Vamos a cometer errores juntos. Es discipular. Es seguir adelante. Y si no le damos oportunidad para participar y para fracasar, vamos a despertarnos algún día, todos nosotros con muchas caras y decir, ¿y dónde están? Porque nunca han podido aprender esta lección, que el Señor quiere usarlos así como están, no en el futuro, sino hoy día, como estos tipos. ¿Con estudios teológicos? Ninguno. ¿Qué son? ¿Pescadores comerciales? ¿Judíos marginados? ¿Ignorantes sin letras? Y el Señor dijo, ahí vamos a comenzar. Con estos. Fueron los más preparados que llevaron a Jesús a ser crucificado. Cuidado. No queremos terminar la vida así, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer para servirle aún a través de nuestras vidas.